Buenos días, muy buen 2024, Matías Culfas. Voy a leer primero un resumen de El eterno resplandor de una Argentina sin recuerdo. ¿Me lo permitís? Sí, un gusto, Jorge. Dice en el abstract, en el resumen sería de su ensayo: durante las últimas 5 décadas Argentina experimentó un desempeño económico deficiente, marcado por múltiples crisis macroeconómicas y la incapacidad de mantener una estrategia productiva coherente. En el siglo XXI se observaron dos etapas diferentes. La primera se inició tras la severa crisis del régimen de convertibilidad sobre fines del año 2001 y permitió recuperar el crecimiento, la creación de empleo, la producción y mejorar la distribución del ingreso. Esa fase llegó a su fin en el año 2011, tras lo cual la Argentina ya no pudo crecer de manera sostenida y experimentó un deterioro de sus indicadores sociales. En años recientes, los desequilibrios macroeconómicos se intensificaron con la aceleración de la inflación como uno de los síntomas más evidentes. A diferencia de lo ocurrido en la década de 1980, los países de la región muestran, salvo excepciones puntuales, estabilidad, crecimiento, aunque a tasas relativamente bajas. Por lo tanto, la crisis de la Argentina es específica y sus causas deben ser buscadas en la gestión de las políticas públicas y el funcionamiento del sistema político. En la campaña electoral de 2023, la polarización se ha intensificado y el hartazgo provocado por la crisis ha llevado a que los debates políticos queden encerrados en temas recurrentes. Esto nos lleva a interpretar el desempeño argentino a partir de la metáfora que propone El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, la gran película protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, en la que la angustia por un fracaso amoroso se enfrentaba mediante una extraña técnica que consistía en borrar de la mente los recuerdos de la relación fallida. Sin embargo, esta técnica solo lograba éxitos parciales, lo que llevaba a repetir la misma secuencia de sucesos y los mismos errores. En este trabajo se presenta una caracterización del desempeño económico argentino y finaliza con un análisis de los posibles escenarios tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales llevadas adelante el 19 de noviembre de 2023 y sus primeras medidas de gobierno. Con esta estrategia de olvidarnos de los fracasos y repetirlos, ¿qué estaríamos repitiendo con la política económica de Javier Milei de fracasos anteriores? Mira, Jorge, este va a ser, o está siendo el cuarto experimento de liberalismo económico en Argentina de las últimas 5 décadas. Recordemos, tuvimos el de Martínez de Hoz en la última dictadura militar, luego en el menemismo con Menem y Cavallo, y el más reciente, el de Mauricio Macri en su presidencia entre 2015 y 2019. Los tres terminaron igual, terminaron con una economía totalmente endeudada, una deuda externa impagable que había que reestructurar, terminaron con la industria fundida, con una crisis muy grande del sector industrial, y con problemas de empleo. En la última dictadura, sobre todo por una fuerte suba del subempleo y caída del empleo industrial, y en los 90 y en el periodo de Macri por una suba importante del desempleo y también pérdida del empleo industrial. Entonces, la verdad que uno dice, bueno, ¿qué va a ser diferente ahora? Y la verdad es que lo que encontramos de diferente en todo caso es la velocidad, la intensidad, pero no el rumbo. A mí algo que me llamó la atención, Jorge, justo escuchaba el reportaje que le hizo Ernesto Tenenbaum a Emma Tucker, la directora, editora del Wall Street Journal, que vino aquí a entrevistar a Javier Milei. Y era interesante porque ella dice, miren, lo que está planteando Milei no es lo que se habla en el mundo. En el mundo nadie habla hoy de libre comercio, de liberalismo, al contrario. Hay quienes hablan de que se acabó una etapa en la globalización, de nuevos bloques comerciales. Donald Trump, como bien expresó Emma Tucker, no es un liberal como Milei, al contrario, más bien una persona que tiene otra visión de Estados Unidos, del mundo. Entonces, la verdad que viendo este panorama, ¿no? y una revisión totalmente acrítica de las experiencias anteriores y al mismo tiempo muy alejada del mundo, ¿no? Dice, bueno, esto más bien parece un escenario con un pronóstico bastante sombrío para la Argentina en los próximos años. Estaríamos repitiendo a tu juicio entonces estos tres intentos fallidos simplemente con una diferencia de velocidad. Sí, de velocidad y de intensidad y de falta de pragmatismo. La verdad. Ahora, que vos marcás, y contexto, ¿no? También. Vos marcás que en el resto de los países de la región hay estabilidad,
hay crecimiento, aunque sea a tasas bajas, se ha desacoplado. La Argentina sigue viviendo la crisis de los 80, mientras que el resto de nuestros vecinos no. Ahora, en el resto de nuestros vecinos se llevaron adelante experiencias liberales y neoliberales. Sin embargo, allí funcionaron, o no funcionaron tan mal como acá. ¿A qué atribuís que las mismas experiencias que se utilizaron acá también se utilizaron en los países vecinos y acá no funcionaron y en los países vecinos más o menos funcionaron? Yo creo que hay varias cuestiones ahí. Primero, tampoco... Quiero puntualizarlo, perdóname, Matías, voy directo. Fernando Enrique Cardoso, también con forma de convertibilidad 1 a 1, privatizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Lo hizo un poco más suave, pero se hizo. Sí. Entonces, ¿por qué en Argentina no funciona nada? Ni lo de keynesiano, ni lo neoliberal. Bueno, creo que tiene que ver con esto que justamente planteo en el trabajo, ¿no? La política. La falta de una adecuada calibración de las políticas, ¿no? Digamos, tenemos, me parece, un liberalismo fallido desde un sector donde, digamos, evidentemente no se da en la tecla respecto al timing de las reformas, se exagera en algunos aspectos de las reformas, y el punto de vista del peronismo, que es la fuerza a la que pertenezco, digo, muchas veces hay como una mezcla de discusiones entre fe ciega, ¿no? Una es la fe ciega en el mercado, el caso del liberalismo, y el otro lado, en el peronismo, una fe ciega en que la dinámica distributiva va a resolver todo. Entonces, pero perdóname, Matías, ¿podríamos decir que el problema no es de si las políticas más pro mercado o las políticas más pro Estado son correctas? A veces es más necesario más pro Estado y a veces es necesario más pro mercado. Es una combinación de ambas dependiendo de los momentos. Exacto. El problema no son ni las políticas neoliberales ni las políticas keynesianas, sino que nosotros tenemos un problema no epistémico, sino de inteligencia emocional, que la llevamos adelante de una manera extrema. O sea, el problema de la Argentina es el extremismo, no las políticas. El modo... Puede ser, me parece que es una buena síntesis, Jorge, como que hay un exceso de ideologismo en algunos contextos particulares, ¿no? Como que hay muchas veces termina la política enamorada de las herramientas y no de los objetivos. Y efectivamente, hay contextos en los que hay que fortalecer la dinámica de mercado y retirar un poquito al Estado de la dinámica económica, y momentos hay que hacer lo contrario, pero justamente porque hay que encontrar un mix adecuado, ¿no? Que eso lo hacen los brasileños muy bien. O sea, Fernando Enrique Cardoso marcaba claramente, porque digo, vale la pena compartir con la audiencia más joven, de que en los años 90 Brasil hizo exactamente lo mismo que la Argentina, que hizo la conversión de su moneda 1 a 1 en aquel momento con el dólar, que se llamó el Plan Real, y privatizó hasta Petrobras, para poner el ejemplo, la mayor empresa petrolera de Sudamérica. Pero en sus privatizaciones se guardaba el Estado lo que llamaban la acción de oro, en la convertibilidad ellos supieron salir de ella progresivamente. Es decir, siempre los brasileños tenían un modo de hacer menos estricto. Y Fernando Enrique Cardoso, que era sociólogo, no economista, explicaba que eso tenía que ver con la cultura que tenía Brasil de venir de un país pequeño como era Portugal, que siempre tuvo que negociar con Inglaterra y con España, y con los que eran mucho mayores que él, y por lo tanto Brasil siempre avanzaba en twist. O sea, decía que incluso Argentina era lisa como un campo de billar con la pampa, entonces las ciudades eran todas rectas y venía de los españoles, que eran agresivos como el Cid Campeador, mientras que ellos avanzaban en la conquista de Brasil, como los morros tenía que ser esquivados, en zigzag. O sea, finalmente lo que estamos hablando es que el modo de llevar adelante una política en un sentido o en el otro se haría la diferencia. Y si así fuera, y perdona la larga introducción, en este caso, si el extremismo fuera el problema fue que el kirchnerismo hizo extremismo de Estado, y que ahora Javier Milei estaría haciendo más extremismo de mercado. Yo creo que, a ver, en el caso de Milei está claro que hay una posición, por lo menos en lo conceptual, extrema respecto al mercado, y además, insisto, desacoplada al mundo. O sea, no existen. Hoy estamos hablando en Estados Unidos, en Europa, en muchos países subdesarrollados, incluso en Brasil, del regreso fuerte de la política industrial. Lula acaba de anunciar hace pocos días una nueva etapa de política industrial. Y acá, al contrario, se plantea desmantelar
cualquier tipo de iniciativa de política para desarrollar la estructura productiva. O sea, hay una diferencia enorme. Y en el caso del kirchnerismo, yo también marco etapas, porque me parece que lo de Néstor Kirchner fue diferente. El gobierno de Néstor Kirchner es un gobierno que ordenó la macroeconomía, que me parece puso los incentivos de manera mucho más clara, y eso se fue cambiando completamente. Primero, Néstor Kirchner era un obsesivo del superávit fiscal, digamos, mucho se critica el kirchnerismo, pero la verdad que el único gobierno que tuvo superávit fiscal los 4 años fue el de Néstor Kirchner. Ahora, pareciera que eso después cambió completamente, porque para Cristina eso era algo bueno, ¿no? Tener superávit fiscal para tener una economía ordenada, entre otras cosas, ¿no? No es lo único, pero es algo. Parecía que tener superávit fiscal era quitarle derechos a alguien, ¿no? Era, bueno, entonces quiere decir que sobra plata que podría estar gastando en alguien. Entonces, insisto, no es incorrecto. Ahora llegás a la paradoja que marco en el trabajo, que vos tenés hoy un país que en el siglo XXI aumentó el gasto social en más del 120% y tiene el mismo índice de pobreza que a principios de siglo. Es decir, que parece una paradoja, ¿no? Decir, mira, gasto más en tener una política social activa, pero eso no me repercute en la baja de la pobreza. Ahí está claro que falla, es decir, que si una economía no crece y no mejora su estructura productiva, bueno, lo que distribuye es pobreza. Ahí creo que está la gran paradoja, y creo que tiene que ver no necesariamente con un extremo de ideología, sino con fallas, digamos, en la forma de implementar las políticas, en pensar que, bueno, si el empleo no reacciona correctamente, tengo la política social o tengo el empleo estatal, cuando en realidad el desafío fundamental de este tiempo es que el mercado resuelva parte de eso, es decir, el sector productivo empresario. Matías, y me parece importante encontrar, hacer el buen diagnóstico para el futuro. Y primero me parece que si la ontología es moderación o extremo, o mercado o Estado. Si el péndulo es mercado o Estado, pueden querer los estatistas de que si falla Milei, vuelven ellos, y probablemente si la ontología es otra y es extremismo versus moderación, lo que va a venir si falla Milei no es un extremismo en sentido opuesto respecto de la polarización Estado-mercado, sino de casualmente lo opuesto sería la moderación. Por eso quiero tener bien calibrada la historia. Vos decís, distinto era Néstor Kirchner. Permitime que te haga de fiscal de esa idea. Yo te diría, no, Néstor Kirchner es responsable de Cristina Kirchner, porque primero él puso a Cristina Kirchner. Y de hecho los primeros años de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner estaba vivo y cogobernando. La diferencia que tuvo Néstor Kirchner es que agarró el periodo del precio del aumento de las commodities, y a Cristina Kirchner le tocó la crisis de 2008 y a partir del 2010 el desplome de la economía de toda América Latina. O sea, Néstor Kirchner no era más inteligente que Cristina, simplemente le tocó los vientos de cola más grandes que tuvo la Argentina en los últimos 50 años, y a Cristina le tocó el comienzo del fin de esa época en el que todas las economías de América Latina cayeron. ¿Es plausible esto que yo estoy diciendo? La primera parte, sin duda, vos decís, Néstor Kirchner trajo a Cristina, sí, eso es indiscutible. Lo segundo no creo que sea tan así. Primero, me parece que Néstor Kirchner, efectivamente, su gestión fue una gestión de mucho cuidado respecto al manejo del superávit fiscal. Néstor es una persona que yo creo que por su origen como gobernador de provincia de muchos años, entendía que tener una caja superavitaria era clave para la autonomía de las políticas. Eso me parece que es una distinción importante. Pero la pudo tener, pero la pudo tener, no porque una cosa es que todo el mundo consideraría que sería fantástico tenerla. El problema es que tenés que poder tenerla. O sea, la pudo tener porque casualmente se crearon condiciones que no eran las que él producía, eran condiciones de posibilidad que se dieron en una circunstancia particular de la Argentina en ese momento, ¿no? Bueno, pero ahí permitime un punto importante, ¿no? La segunda parte de lo que dijiste es parcialmente correcta, porque si bien es cierto, digamos, primero, el pico de precios internacionales llegó en 2008, con Cristina, Néstor. Perfecto, y hasta el 2010, como vos decís, hubo un y lo que vino después no fueron malos, aclaremos ahí, Jorge, que no es que los precios de las hojas se desplomaron, fueron, por lo menos hasta 2014, fueron muy buenos precios de los commodities agropecuarios, con lo cual yo diría que durante todo el periodo, o casi todo el periodo de Cristina, hubo buenos precios internacionales. Dejemos por un momento de lado esos 8 o 9 meses de la crisis internacional de las hipotecas subprime en el año 2009, ¿no? Pero digo, en general, me parece que lo que hubo fue otro abordaje
la política fiscal. Me parece que se descuidó muchísimo la política energética, esto lo sabemos, ¿no? Ahí viene esta discusión sobre los subsidios energéticos. Ahora, por ejemplo, Néstor Kirchner duplicó la inflación de la baña. O sea, consideraba que un poco de inflación estaba bien y abrió la caja de Pandora. Quiero decir que Néstor Kirchner tiene la suerte de haberse muerto a tiempo, que es otro punto que a veces también de los próceres, porque digo, a mí me parece que echarle toda la culpa a Cristina y absolver a Néstor Kirchner, bueno, entiendo desde dónde vos mirás la historia, que es tu propia historia, entonces obviamente no hay historia objetiva como probablemente no haya. No, yo estoy contando los datos, ahí, Jorge, no es una historia personal, estoy simplemente contando los datos y te tomo el punto, de hecho, en mi trabajo lo menciono, esto de que efectivamente no es que todo fue color de rosas en el gobierno de Néstor Kirchner y efectivamente el germen de la inflación empieza ahí. ¿Sabes a dónde iba, Matías, a dónde iba para tratar de ayudarnos hacia futuro? Si, siguiendo la tesis de que países de la región con políticas neoliberales y con políticas keynesianas lograron terminar con la inflación y crecer, y en la Argentina las mismas políticas nos llevaron a esta situación, no son la ideología de las políticas el problema, porque la misma ideología de las políticas se aplicaron al resto de América Latina. A nosotros ninguna ideología nos funciona, entonces el problema no son las ideologías, sino los modos. Si llegáramos a esta tesis, la síntesis superadora hegeliana no sería el péndulo de la historia hacia la ideología opuesta a la que hoy se está extremando, que es una de las hipótesis del kirchnerismo. Ahora fracasa Milei y volvemos nosotros, sino la moderación, la síntesis, lo que logró hacer Israel en el 85, líderes que sean sincretistas, que puedan, como es tu posición económica, ¿no? Decir, bueno, en determinados momentos hay que hacer más mercado, en determinados momentos hay que hacer más Estado, porque la misma teoría económica no produce los mismos resultados en distintos momentos. O sea, cierto grado de lógica, de sentido común y no de extremismo. Si eso así fuera, bueno, el diagnóstico de la historia nos llevaría a un remedio distinto al del péndulo entre mercado y Estado. Por lo menos, a lo mejor, es mi deseo, ¿no, Matías? Yo coincido, Jorge, pero yo justamente es un poco es lo que planteo en el trabajo, que es necesario encontrar una síntesis, que el problema principal está en la síntesis política, no tanto en andar discutiendo un péndulo de ideas, y en todo caso encontrar dónde están las falencias de esas posiciones extremas, ¿no? Y tener un debate en la sociedad distinto. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? Hoy estamos volviendo a discutir si hay que privatizar Aerolíneas Argentinas. Y parece que algunos se olvidan que esto ya pasó, porque en la década del 90 se privatizó Aerolíneas y salió mal esa privatización. Entonces, en lugar de otra vez volver a discutir, privaticémosla con el alto riesgo de que vuelva a salir mal, ¿por qué no discutimos cómo hacer que, en todo caso, esta sociedad estatal que está funcionando, pero que da pérdida, bueno, que pueda funcionar sin dar pérdidas, porque tampoco estoy de acuerdo en que lo estatal tenga que ser perdidoso. Digamos que si algo está administrado por el Estado, está bien que dé pérdida. No está bien que dé pérdida. En todo caso, discutamos por qué y hablemos con transparencia de cara a la sociedad cómo tener un plan para que la empresa se pueda equilibrar. Porque si no, digamos, vamos a caer otra vez, insisto, hacerlo por mero, como está haciendo Milei, por mero ideologismo, porque no hay un análisis racional, sensato, no hemos visto por lo menos ninguna mirada, menos aún, por ejemplo, en el caso del Banco Nación, que el Banco Nación no da pérdida, y de hecho el único momento en que dio pérdida fue en 2019 durante la presidencia de Macri, un momento muy puntual de ese banco. Así que me parece ahí que tenemos que escaparnos del ideologismo y ser pragmáticos y entender las cosas. Y yo creo ahí, coincido, Jorge, que esto necesita una mirada mucho más moderada. No se resuelve simplemente con posiciones ideologistas. Matías, déjame felicitarte por la capacidad literaria, ¿no? Recordás que Churchill ganó el Premio Nobel de Literatura. Para Freud el premio más importante que obtuvo es el premio de mejor escritor en alemán, que era el premio Goethe. El eterno resplandor de una Argentina sin recuerdos, y tu comparación con el eterno resplandor de una mente sin recuerdos es realmente bello desde el punto de vista literario, y siempre las formas ayudan a que las ideas se clarifiquen. Muchísimas gracias por tu tiempo para con nosotros. Te vamos a seguir consultando a lo largo del año, que te deseamos el mejor 2024 posible. Será un gusto, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo. Acabamos de hablar con el ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías